En esta segunda semana propiamente ahora nos toca ver el tema de los datos. El dato como esa representación simbólica, numérica, alfanumérica, algorítmica, espacial, unos y ceros, es decir, la esencia. A eso nos referimos cuando hablamos como dato, un atributo o una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa. Hay que recordar que aunque los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante, cuando empezamos a interpretar los datos es ahí donde obtenemos la información. Y a partir de estas estructuras, de estos datos concatenados, estructurados, limpios, es donde hoy en día son considerados el petróleo del siglo XXI. A ver, cuando hablamos de los datos y esa forma de procesarlos, es imposible dejar de lado el concepto del Big Data, del Data Warehouse o el Data Lake. Ahí estamos hablando que, a ver, de los datos almacenados en un Data Warehouse, que son esas estructuras que tienen el espacio para almacenar muchísima información, donde ya están estructurados y se utilizan para su análisis, para la generación de informes, es cuando ya el dato ha pasado por una serie de procesos. Pero por otro lado, el Data Lake es donde se almacenan los datos en distintas fuentes multiestructurados y se mantienen en su formato original, es decir, no han sido limpiados. A eso nos referimos entre la diferencia de Data Warehouse y Data Lake. Bien, algo importante para esta semana, además de las lecturas de los libros que ustedes tienen que realizar, es que se les está compartiendo un documento en donde hablamos sobre la era del Big Data. Es importante que lo leamos y tengamos esto como parámetro para discutir las características del Big Data o de los datos en términos generales. En términos generales, cuando hablamos de Data Lake, puede retener todos los datos. Esto incluye no solo datos que están en uso, sino también los datos que podrían serse usar en el futuro. Sabemos que existen muchísimas fuentes de información de datos. Y por otro lado, el Data Warehouse dedica un tiempo considerable para analizar diversas fuentes de datos y ya tenerlos de forma estructurada y limpia, por así decirlo. Ya hablamos de que los datos son la esencia, por decir así, de la carrera en la cual estamos estudiando. De los datos se genera información. Volviendo a la esencia, estamos hablando de unos y ceros. Ahora bien, esta esencia o esta parte principal de nuestra carrera, como es la ingeniería en sistemas, y cuando hablamos de aprendizaje automático particularmente, hay un concepto interesante que tenemos que repasar y es la automatización de los datos. Y es que la definición de automatización de datos nos dice que es el proceso de cargar, manejar y procesar datos a través de herramientas automatizadas, en lugar de realizar manualmente todas estas tareas. Indica tres elementos esenciales: extraer, transformar y cargar. Esto también se le conoce como ETL, que es el proceso, se puede clasificar en tres pasos simples: extracción, los datos de una fuente principal; la transformación, es el formato requerido del sistema de destino mediante la aplicación de transformación, como filtrar, ordenar; y por último la carga, que es donde se va a tener en el sistema de destino como una base de datos, un almacén de datos nuevos. Ahí vienen los conceptos que acabamos de ver minutos atrás. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen que tenemos al lado izquierdo, tenemos los datos crudos, raw data. Existen algoritmos que permiten hacer esta automatización y de ahí ya vamos a tener los clusters. De igual forma, la imagen que nos regala la Universidad de Carnegie Mellon, ¿verdad?, que está aquí abajito, esta imagen nos habla de cómo funciona el aprendizaje automático. ¿A través de qué? A través de los datos que ya tenemos. Para cerrar, recuerden, la automatización de datos se considera crucial para la sostenibilidad empresarial. Hay un dato que se los vamos a dejar para que ustedes lo terminen de leer y no se olviden de ir a leer el documento para la semana número 2 y seguir haciendo todas las actividades que les tenemos semana a semana. Estimados y estimadas estudiantes, para mí es importante decirles que el curso va a depender de ustedes. Ustedes van a tener la responsabilidad de seguir día a día y realizar todas las actividades que se les están proponiendo. Recuerden que existen medios de contacto oficial, como es el correo de la universidad. También existe la herramienta Teams, en donde van a haber interacciones.
A lo largo del curso se van a realizar 1, 2 o 3 sesiones presenciales en donde se evacuarán dudas y se verán aquellas actividades en donde se van a desarrollar códigos que es importante que ustedes asistan. Estas van a ser de forma obligatoria. Por demás está decirles que estamos para apoyarle y el aprendizaje será tan bueno como ustedes así lo quieran. Así que sin más está desearles el mayor de los éxitos y por favor no duden en contactarnos.